Y estamos en comunicación telefónica y le damos la bienvenida a Dolores Gandulfo, especialista en relaciones internacionales. ¿Cómo estás, Dolores? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Laura? Un gusto estar hablando con ustedes. Gracias, siempre. Como siempre, muchas gracias. Bueno, hoy estás además desde Ecuador, si tengo bien entendido. No, todavía no. Todavía no. Estoy en breve viajando para allá porque, bueno, hay elecciones, pero sí estamos siguiendo muy de cerca el proceso, que la verdad viene preocupando mucho en materia, sobre todo, obviamente, en el contexto de un proceso electoral, pero en el marco de un proceso que ya viene de algunos meses atrás de una violencia generalizada allí en el Ecuador con altos niveles de crimen organizado. Obviamente recordarán que hace algunos meses atrás el actual mandatario Guillermo Lasso disolvió el Congreso, llamó a elecciones. En este proceso, en una campaña muy breve, porque naturalmente este proceso anticipado de elecciones que el 20 de agosto va a hacer que los ecuatorianos y ecuatorianas elijan a quien complete el mandato hasta el 2025. Recuerden que en el 2021 asume Lasso y esta es una elección casi por 2 años, lo cual también genera mucha inestabilidad, ¿no? Pensar en un presidenta que asuma y tenga 2 años de gobierno en un contexto, como les decía, de una presencia muy alta del crimen organizado. Ha crecido no solo la presencia del narcotráfico, sino también ya de bandas muy conectadas con distintas células que están más vinculadas en México. Por ejemplo, el cartel, que es uno de los carteles más violentos de México, Nueva Generación, de Jalisco, que bueno, empezó sobre todo en la zona de Guayaquil, que hoy es una de las ciudades más violentas de la región, a crecer, digamos, todo lo que tiene que ver con el tráfico de drogas y por lo tanto también la disputa por el territorio y por quién tiene el control de la droga que va hacia los Estados Unidos. Entonces allí empezaron distintas bandas bajo la cooperación de este cartel de Jalisco Nueva Generación a competir con, digamos, el cartel más fuerte que está en Guayaquil, que se llaman los choneros, ¿no? Y bueno, y allí se ha desplegado sobre todo una violencia generalizada por el acceso al territorio, el poder del territorio, pero también, obviamente, en el marco de un proceso electoral, empañando, digamos, el proceso con violencia política. De hecho, hace alguna semana atrás asesinaron a un alcalde muy reconocido de la ciudad de Manta, que es la tercera ciudad del Ecuador, que es un alcalde, Agustín Intriago, que es un alcalde joven del correísmo, que bueno, fue asesinado en el marco de su gestión allí en el municipio, y eso vino acompañado también con otras situaciones en otros departamentos, que hizo que el actual presidente, que recordemos, el actual presidente ya no tiene control, de hecho él mismo dice a sí mismo, digamos, en medios de comunicación, que el narcotráfico ha penetrado los distintos estamentos del Estado del que él es mandatario, ¿no? Por lo tanto, se ve allí la problemática que tiene el actual gobierno de Ecuador, pero ha llevado al gobierno de Ecuador a dictaminar el estado de excepción en 3 provincias, en Manabí, en Los Ríos y en Durán, por 60 días, o sea que vamos a estar en un estado de excepción incluso durante el proceso electoral con una cooperación entre la policía y las Fuerzas Armadas en ese territorio para controlar sobre todo uno de los puntos principales que está aconteciendo, que tiene que ver con la situación carcelaria. Muchos de los narcotraficantes desde las cárceles ejecutan, digamos, los procesos de asesinatos al exterior, en los exteriores de las cárceles, y eso hizo que en las últimas semanas haya 30 muertos en un motín carcelario, y obviamente esto sigue su curso. De hecho, en el 2022 hubo un promedio de 23 homicidios por cada 100.000 habitantes, y se prevé que este 2023 ya va a tener 40 asesinatos cada 100.000 habitantes, lo que hace que este contexto en el Ecuador sea muy grave. Y eso también llevó
a que los datos de los migrantes, o sea, los ecuatorianos y ecuatorianas que dejan el país, es ya hoy más alto que los que dejan el país en Venezuela y en Haití, que históricamente en los últimos años eran los que más migrantes tenían. Así que la verdad que el contexto de violencia y de la inseguridad que se vive en Ecuador es muy grave. Dolores, ¿qué tal? Mario te saluda, buen día. Hola Mario, ¿cómo estás? Bien, así como a mano alzada, ¿no? Uno sabe que hay estas organizaciones de narcotraficantes, estos cárteles, son grupos autóctonos muchas veces, pero otras tantas, financiadas desde el exterior, más precisamente desde los Estados Unidos, que luego justifican, como en Colombia, como sucedió en Bolivia, que intervenga la DEA y puedan abrir un canal para esas organizaciones. ¿Vos lo ves así? ¿Esto apunta y se percibe si hay o no una presión externa para que esto se profundice y luego así poder dejar ingresar organismos norteamericanos como la DEA? ¿O esto es un fenómeno autóctono netamente que sucede ahí y queda a puertas cerradas? Bueno, a ver, uno de los puntos, ¿no?, que por ahí empieza a ver como puntapié inicial, ¿no?, para que se dé todo este proceso que venía relatando en el Ecuador, que obviamente comienza principalmente con la asunción de Guillermo Lasso, tuvo que ver también con la victoria de Petro en Colombia y efectivamente con este traslado de mucha de la presencia militar norteamericana al Ecuador y los vínculos constantes. De hecho, recordemos que Guillermo Lasso, si llegó hasta este momento, tiene que ver principalmente con los apoyos que tuvo desde los Estados Unidos, y obviamente eso tiene que ver principalmente con esta situación que venimos relatando del crecimiento del crimen organizado y el narcotráfico también en el Ecuador, donde no solo Guayaquil, también Esmeraldas, que es una de las regiones fronterizas, hoy son las que generan, digamos, el mayor tráfico que va hacia los Estados Unidos, y por lo tanto esta disputa del territorio claramente se da por los intereses que tienen estos distintos sectores para poder, digamos, tener el negocio en sus manos. Entonces, claramente esto que les decía anteriormente, de bandas que teniendo apoyos de otros carteles, principalmente de Jalisco, de Nueva Generación en México, disputan el territorio quizás a las organizaciones más históricas en el territorio ecuatoriano. Bueno, tiene que ver con que hay un mayor negocio, ¿no? Porque cuando efectivamente está esta disputa es porque el negocio crece, y claramente yo creo que el cambio de los distintos gobiernos en la región generaron que el Ecuador tenga apoyos que antes no tenía, y que obviamente han crecido en este sentido. Lo que también es muy relevante es que en este contexto que, como les decía, se da un marco de contienda electoral, el actual gobierno no está llevando ninguna fuerza política a la elección, algo que obviamente genera, digamos, mucha contradicción, porque es un presidente que dice no me deja gobernar el Congreso, entonces disuelve el Congreso y llama una convocatoria de elecciones, y ni él ni su fuerza política participan en la elección. Por lo tanto, durante los próximos 2 años de gestión del próximo presidente o presidenta, va a haber, digamos, una fuerza que hasta hace poquito y hoy mismo está ejerciendo el poder, que no va a tener ni siquiera representación parlamentaria. Algunos de ellos dicen que tiene que ver con que estos 2 años van a ser muy difíciles, porque obviamente la situación en el Ecuador es muy compleja. Además, recordemos que Lasso llamó nuevamente al Fondo Monetario Internacional, por lo tanto también, digamos, la situación económica en el Ecuador es compleja, además de todas estas cuestiones que hablaba de la inseguridad y del narcotráfico. Pero diciendo, bueno, como va a ser una situación compleja la que afronta el nuevo gobierno, preferimos preservarnos y que Lasso pueda volver dentro de 2 años como el salvador de este proceso. Otros creemos que mucho tiene que ver con que las encuestas se están dando, digamos, como muy por encima a la fuerza del correísmo, representada por la candidatura de Luisa González, y que en este contexto Lasso no quiere intervenir en el proceso electoral para evitar, digamos, algún tipo de enjuiciamiento posterior que pueda tener a partir del próximo gobierno. Entonces, creo que ahí se da, digamos, una situación muy compleja, y además todas las otras fuerzas que participan o que compiten en la elección son fuerzas que presentan esta idea de la inseguridad como un tema de agenda,
porque obviamente es algo que le preocupa a la gente, pero desde una situación muy derechizada y de la seguridad. De hecho, hay un candidato que es Jean Topic, que representa a los social cristianos, que le dicen el Bukele de El Salvador, de Ecuador, porque digamos se manifiesta, digamos, muy afín y muy cómodo con las ideas y con las acciones que viene llevando adelante Bukele en El Salvador, que, para poner un paréntesis, acaba de cerrar un departamento en el Ecuador donde nadie puede entrar ni salir, que es el departamento de Cabañas, y además también, contrario a cualquier derecho internacional y de los derechos humanos, planteó la posibilidad de hacer juicios colectivos, o sea, que no tenga que haber pruebas individuales para enjuiciar a los pandilleros, y esto que obviamente, además de no ir, digamos, de no establecer una legítima defensa, al mismo tiempo también condiciona la reparación que puedan tener las víctimas en estos contextos de juicios colectivos. Pero digo, volviendo al caso de Ecuador, claramente los partidos políticos que se presentan, que han tenido además mucha dispersión, porque de hecho los partidos que conocimos en el último proceso electoral, que es el 2021, el único partido que está yendo, digamos, con la misma fuerza que compitió en esa oportunidad es el correísmo, que lleva, como le decía, Luisa González de presidenta, y Andrés Arauz de vicepresidente, que es quien compitió en el 2021 como candidato a presidente. Yacu Pérez, que también se acuerdan que en aquella oportunidad salió tercero, muy cerca de Lasso, incluso con mucha denuncia de fraude en el medio, no va por el partido político que lo llevó al 2021, que fue el movimiento Pachacutic, porque el movimiento Pachacutic, el movimiento indígena, se dividió, y hay un sector que es liderado por la CONAI, la Comisión del Movimiento Indígena de Leonidas Issa, que llama directamente al voto nulo. Por lo tanto, en este caso, Yacu Pérez va con otros acompañamientos de distintas otras fuerzas. Otro de los candidatos que van es Otto o Schopenhauer, muy difícil el apellido, pero que recordarán fue vicepresidente de Lenín Moreno cuando destituyen a Jorge Glass, quien era el vicepresidente que llegó al poder en aquel momento. Empieza, digamos, un derrotero de vicepresidentes. Uno de ellos es Otto, que también ahora va por un movimiento más conservador. Y otro de los candidatos que va, digamos, que van arriba en las encuestas, muy por debajo del correísmo, es Fernando Villavicencio, que es un periodista, un activista político, que se hizo muy conocido por denunciar en los medios de comunicación una causa de Petroecuador en contra del correísmo. Por lo tanto, vemos que hay, digamos, un conglomerado de candidatos que lo que representan principalmente es el anticorreísmo, y el gobierno que se retiró de esta competencia y que, bueno, que está en esta situación de una ingobernabilidad muy grande en el país, ¿no? Parece como que hay un anticorreísmo muy fuerte que está operando, pero hace rato las encuestas, que igualmente yo no creo mucho en las encuestas, no sé cómo funciona allá, vienen diciendo que ella sería la posible ganadora. Bueno, ahí hay dos temas, ¿no? Que, bueno, yo les decía, mi creencia de de retiro de Lasso, de una posibilidad de que el correísmo vuelva a poder, es porque es una posibilidad efectiva, principalmente no solo por las encuestas, que como vos bien decís, últimamente no son de fiar, sí por el gran triunfo que ha tenido el correísmo en las últimas elecciones de febrero municipales, donde no solamente Pavel ganó desde el movimiento del correísmo, de Revolución Ciudadana, la ciudad de Quito, también ganó el correísmo Guayaquil, también, digamos, la provincia de Pichincha, que es Paola Pavón, la prefeita, que es donde está la ciudad de Quito, digamos. El correísmo, contrariamente al 2021, donde tenía, digamos, muchas situaciones en contra, principalmente el proceso de judicialización, segundo, que no tenía un partido político que pudiese llevarlo. Bueno, la verdad es que en este contexto está en otra situación, porque claramente la presencia de distintos actores del correísmo en los territorios que se recuperaron en las últimas elecciones municipales le generan, digamos, otra infraestructura electoral. Pero sí es cierto que el gran problema que tiene el correísmo de cara a esta elección es que, tal cual sucedió en el 2021, donde, si recordarán, en la primera vuelta ganó Andrés Arauz,
dependen mucho de poder ganar en la primera vuelta, porque en una segunda vuelta las posibilidades de triunfo son más reducidas por este mismo que vos resaltabas recién, Laura, del anticorreísmo que representa todo el otro arco político. En el Ecuador, al igual que en la Argentina, para ganar en la primera vuelta se requiere el 50% o el 40% más 10% de distancia. Hoy, si uno visualiza los sondeos, claramente esos 10 puntos de distancia los tiene Luisa González, pero el problema es llegar, digamos, a ese 40% que le permita, digamos, y un 40% más bien holgado, ¿no? Pues sabemos que requeriría un 41, 42% para que no haya ninguna interferencia de fraude, de reconteos en el medio que pudiesen cuestionar ese triunfo en la primera vuelta. Lo cierto es que, bueno, que el Consejo Nacional Electoral, que además son las mismas autoridades que en su momento fue en la elección del 2021, sí lo que están planteando es fuertes reparos con respecto a la seguridad de los candidatos por este contexto de violencia política que se desató principalmente con el asesinato del alcalde de Manta. Y hay muchos candidatos que han venido denunciando, sobre todo esta última semana, en las redes sociales amenazas, y el Consejo Nacional Electoral ha puesto custodia a la mayoría de los presidentes, de los candidatos a presidentes o presidentas. Por lo tanto, es un contexto electoral complejo hacer campaña en este sentido. Además que también en la región se viene extendiendo. De hecho, las últimas noticias, por ejemplo, en México, hablan del asesinato de personas cercanas a dos de los precandidatos por Morena, el ex canciller Ebrard y el el ex secretario general Adán Augusto, que es otro de los López, que es otro de los precandidatos de Morena, que asesinaron a personas cercanas de su equipo de campaña en Guerrero y en Veracruz. Por lo tanto, digamos, todo esto se viene dando, con esto de la violencia política, en contextos donde claramente la inseguridad, el narcotráfico, el crimen organizado tienen muchos intereses en el medio de cualquier proceso electoral. Por lo tanto, va a ser un proceso de acá al 20 de agosto que va a requerir, digamos, del seguimiento de todo lo que viene sucediendo, ¿no? Hiciste mención de muchas mujeres. Sí, bueno, la realidad es que en Ecuador viene creciendo. De hecho hay una normativa interesante en el marco de lo que es la participación política de las mujeres, que es el encabezamiento de las listas, algo que acá en la Argentina, a pesar de la paridad, vemos que muchas veces el engaño de los partidos políticos tiene que ver con que la mayoría de las listas estén encabezados por varones. Entonces, luego, en lo que tiene que ver con la conformación efectiva de las cámaras, cuando tenemos muchas provincias que eligen 3 diputados, 3 diputadas, el encabezamiento de las listas condiciona mucho la participación efectiva, y en general la mayoría de las provincias terminan eligiendo 2 diputados y 1 diputada. En el caso de Ecuador hay una normativa que va creciendo, digamos, elección tras elección, de porcentaje de mujeres encabezando listas. Eso ha hecho que aumente mucho la cantidad de mujeres en las distintas fuerzas políticas, y bueno, y hoy por hoy la principal fuerza política que lleva, digamos, a una presidenta mujer es el correísmo allá en Ecuador. Por lo tanto, sí, la verdad que la presencia de mujeres viene siendo creciente allí. Me da qué sé yo, que es Revolución Ciudadana, RC. Claro. Rafael Correa también. Claro. Bueno, mucho se ha dicho, ¿no? Bueno, del monitoreo casi constante de Rafael Correa. De hecho, hace poquito tuve la posibilidad, en estas entrevistas que tenemos con candidatos a los distintos candidatos que compiten en la elección, porque obviamente somos una misión de observación electoral allí, que justamente ella comentaba, Luisa González comentaba, que ahora va a ser ella su jefe, referenciando a ver si esa situación va a ser posible, porque obviamente Rafael Correa sigue muy de cerca la gestión, digamos, de la Revolución Ciudadana allí en el Ecuador, y siempre sigue siendo muy fuerte el liderazgo que él lleva adelante, ¿no? Y claro, está muy bien ahí, que trabajen en conjunto. ¿Cómo no le vas a hacer caso a alguien que sabe tanto y con tanta experiencia? ¿Cómo no vas a trabajar con alguien que sabe tanto? Bueno, Dolores, veremos entonces qué es lo que pasa, qué elección que se viene allá, qué panorama complicado.
Sí, bueno, vamos a ver qué pasa, principalmente todo este proceso que tiene que ver. Hace algún año atrás, en conversaciones con también dirigentes de Revolución Ciudadana, me decían, si nosotros llegamos al poder, uno de los temas que obviamente preocupaba en ese momento, cuando todavía la inseguridad no había crecido tanto, tenía que ver con este endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional en un país que además está dolarizado, ¿no? Y él me decía, este dirigente de Revolución Ciudadana, me decía, eso no me preocupa tanto porque en definitiva, si tenemos las mayorías, la cuestión económica podemos, digamos, terminar tomando decisiones, pero ya hace un año atrás la alerta me la ponían en relación a este tema del crecimiento de la presencia del crimen organizado y el narcotráfico en el Ecuador, que obviamente es un desafío enorme para cualquier candidato o candidata que llegue a la presidencia del Ecuador, por las ramificaciones y por lo complejo de atender a esta cuestión, claro, ¿no? Claro. Bueno, te mandamos un abrazo, estamos en contacto y como siempre, muchísimas gracias, Dolores. No, un abrazo a ustedes, saludos. Dolores Gandulfo es directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, es integrante del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina y del colectivo Ojo Paritario y de la Red de Politólogas.